La luz no puede ser proporcionada por otro. Uno debe estar libre para ser completamente una luz para sí mismo. Una luz para sí. Esta luz no puede ser proporcionada por otro, ni puede prenderse en la vela de otro. Si la enciende en la vela de otro, entonces no es más que una vela y puede ser apagada de un soplo. La propia investigación para descubrir lo que significa ser una luz para sí mismo es parte de la meditación. Vamos a investigar juntos lo que significa ser una luz para sí y a ver lo extraordinariamente importante que es tener esta luz. Nuestro condicionamiento es aceptar la autoridad, la del sacerdote, la de un libro, de un gurú, de alguien que dice que sabe. En toda cuestión espiritual, si uno puede emplear la palabra espiritual, no debe haber ninguna autoridad en absoluto, pues de otro modo usted no puede ser libre para investigar, para descubrir por su cuenta lo que la meditación significa. Para examinar la cuestión de la meditación en su interior, usted debe estar completamente libre de toda comparación, autoridad, incluida y en especial la del que habla, o sea la mía, porque si usted sigue lo que dice el que habla, se acabó. Usted debe darse cuenta de la importancia de la autoridad del médico, del científico, y comprender interiormente la total falta de importancia de la autoridad, ya sea la de otro, o la de su propia experiencia, conocimiento, conclusiones y prejuicios. Las experiencias y el entendimiento propios también se convierten en la autoridad de uno. Comprendo, por consiguiente tengo razón. Todas esas son formas de autoridad de las que hay que darse cuenta. De otro modo, usted nunca puede ser una luz para sí mismo. Cuando es una luz para sí, usted es una luz para el mundo, porque el mundo es usted y usted es el mundo. De manera que no hay nadie que lo guíe, nadie que le diga que está progresando, nadie que le dé ánimos. En la meditación usted tiene que quedarse completamente solo. Y esta luz para sí mismo puede venir cuando usted investiga lo que es por dentro. Eso es darse cuenta de uno mismo, saber lo que uno es, no según los psicólogos, de acuerdo con ciertos filósofos, o según el que habla, sino conocer, darse cuenta de su propia naturaleza, de su propio pensar y sentir para descubrir toda su estructura. El autoconocimiento es extraordinariamente importante. No la descripción proporcionada por otro, sino lo que es usted, no lo que cree que es o que debería ser, sino lo que realmente está sucediendo. ¿Lo ha intentado alguna vez? ¿Sabe lo difícil que es darse cuenta de lo que realmente está pasando, como si dijéramos, dentro de la piel? Porque observamos a través del conocimiento del pasado. Si usted investiga con el conocimiento que ha adquirido de una experiencia o que ha recogido de otro, entonces se está examinando a sí mismo desde el trasfondo del pasado. Por consiguiente, no está realmente observando lo que es. Debe haber libertad para observar y entonces en esa observación empiezan a desplegarse toda la estructura y naturaleza de uno mismo. Muy pocas personas le dirán todo esto porque tienen su propio interés. Quieren formar organizaciones, grupos, toda la estructura de ese negocio. Así que por favor, si no le importa, préstele completa atención a lo que se está diciendo. Para comprenderse a uno mismo, debe haber observación, y esta solo puede tener lugar ahora. Y no es el movimiento del pasado observando la hora. Cuando observo la hora desde mis conclusiones, prejuicios, esperanzas y temores anteriores, esa es una observación del presente desde el pasado. Creo estar observando el presente, pero la observación de la hora solo puede tener lugar cuando no hay observador que sea del pasado. La observación de la hora es extraordinariamente importante. El movimiento del pasado debe terminar al encontrarse con el presente. Eso es el ahora. Pero si usted deja que continúe, entonces el ahora se convierte en el futuro o en el pasado, pero nunca en el ahora actual. La observación solo puede tener lugar en el acto mismo de realizarla.
Cuando está enojado, cuando es codicioso, observarlo tal cual es, lo que significa no condenar ni juzgar, sino observarlo y dejar que florezca y desaparezca. ¿Comprende la belleza de esto? Tradicionalmente se nos enseña a reprimir o a movernos en cierta dirección. Lo que estamos diciendo es, observe su ira, su codicia, sus demandas sexuales, lo que sea, y hágalo sin el pasado, de modo que la ira florezca y desaparezca, se extinga. Cuando haga eso, no volverá a enojarse. ¿Ha hecho esto alguna vez? Hágalo y lo descubrirá por sí mismo. Permita la observación en la que no hay elección. Simplemente observe su codicia, su envidia, sus celos, lo que fuere, y en esa misma observación eso florece y experimenta un cambio radical. Sin el trasfondo, la observación misma produce un cambio. Darse cuenta de uno mismo sin elección y ver lo que realmente está pasando en el ahora es dejar que todo el movimiento del ego, del yo, florezca. Y éste experimenta una transformación radical, si no hay trasfondo, si no hay observador que sea el pasado. Obviamente, la autoridad no tiene cabida alguna en llevar eso a cabo. No hay intermediario entre su observación y la verdad. Al hacer eso, uno se convierte en una luz para sí mismo. Entonces usted no le pregunta nunca a nadie cómo hacer algo. En el acto mismo de hacerlo, que es el acto de observar, está la acción, está el cambio. Manos a la obra. De modo que la libertad de observar es esencial, y por consiguiente ninguna autoridad de ningún tipo. Entonces, la búsqueda de experiencia, que es lo que todos queremos, debe cesar. Le mostraré por qué. Cada día tenemos varias clases de experiencias. La grabación de las mismas se convierte en memoria y esa memoria distorsiona la observación. Por ejemplo, si usted es cristiano, ha sido condicionado durante 2000 años en todas sus ideologías, creencias, dogmas, rituales, el Salvador, y quiere experimentar algo, como sea que lo denomine. Usted experimentará lo que fuere porque ese es su condicionamiento. En la India tienen cientos de dioses y están condicionados en eso, y por consiguiente tienen visiones de ellos porque ven según su condicionamiento. Cuando estamos aburridos de todas las experiencias físicas, queremos alguna otra clase de experiencia. La experiencia espiritual, descubrir si Dios existe y tener visiones. Obviamente, usted tendrá visiones y experiencias según su trasfondo, porque su mente está condicionada. Dese cuenta de eso y vea lo que las experiencias suponen. ¿Qué suponen las experiencias? Para experimentar debe haber un experimentador. El experimentador es todo lo que él anhela, todo lo que le han dicho, su condicionamiento. Y él quiere experimentar algo a lo que llama Dios, nirvana o lo que sea. Así que lo experimentará, pero la palabra experiencia implica reconocimiento y este significa que usted ya conoce. Por lo tanto, eso no es algo nuevo. De modo que una mente que demanda experiencia en realidad está viviendo en el pasado y por consiguiente nunca puede de ninguna manera comprender algo totalmente nuevo y original. De modo que debe haber liberación de ese afán de experiencia. Es tremendamente arduo indagar en esta clase de meditación porque todos queremos una vida más bien fácil, cómoda, feliz y apacible. Y por lo tanto, cuando surge algo difícil, que requiere su atención, su energía, usted dice, bueno, eso no es para mí, tomaré otro camino. Entonces, observe sus temores, sus placeres, los sufrimientos y todas las complejidades del diario vivir en relación. Observe todo eso muy cuidadosamente. Observar implica que no hay observador, por lo tanto, no se trata en absoluto de suprimir, negar o aceptar, sino meramente de observar su temor. Cuando hay temor, éste siempre distorsiona la percepción. Cuando usted está persiguiendo el placer, ese es otro factor de distorsión.
O cuando hay sufrimiento, eso es una carga. De manera que la mente que está aprendiendo lo que es la meditación debe estar libre de esto y comprender la relación diaria de cada día. Eso es mucho más arduo, porque la relación entre nosotros se basa en las imágenes que tenemos el uno del otro. Mientras haya un creador de imágenes, éste impedirá la relación real entre nosotros. Es esencial comprender eso antes de que uno pueda meterse muy a fondo en el tema de la meditación. Y esa es la razón por la que hay muy poca gente que medita debido o correctamente. Todos los sistemas de meditación de la práctica de un método día tras día afirman que el pensamiento debe ser controlado, porque es el factor que perturba una mente quieta. Ahora bien, cuando lo examina, ¿quién es el controlador? Usted ve la importancia de controlar su pensamiento y dice, intentaré controlarlo, pero todo el tiempo se le escapa. Usted se pasa 40 años controlándolo y en cada momento se le está escabullendo, de modo que tiene que preguntarse quién es el controlador. ¿Y por qué es tan importante hacer semejantes esfuerzos por controlar? Eso significa conflicto entre el pensamiento que se aleja y otro que dice, debo controlarlo. Es una batalla todo el tiempo, una lucha, un conflicto. De manera que debemos preguntarnos quién es el controlador. ¿No es el controlador otro pensamiento? Un pensamiento, el cual asume el dominio, dice, debo controlar al otro pensamiento. Un fragmento está tratando de controlar a otro. Lo importante es descubrir que solo hay pensamiento y no el pensador y el pensamiento y como consecuencia el pensador controlando el pensamiento. Solo hay pensamiento. Entonces, lo que nos importa no es cómo controlar el pensamiento, sino todo el proceso del pensar. ¿Por qué habría de detenerse? Si solo hay pensamiento, ¿por qué habría de parar? Pensar es un movimiento, ¿no es cierto? Pensar es un movimiento en el tiempo, de aquí a allá. ¿Puede ese tiempo llegar a su fin? Esa es la cuestión, no cómo detener el pensamiento. En la meditación, los gurús han puesto el énfasis en el control, pero donde haya control debe haber esfuerzo, conflicto y represión. Y donde hay represión existe toda clase de conducta neurótica. ¿Es posible vivir sin ningún control? Eso no significa hacer lo que a uno le plazca, ser completamente permisivo. En su vida diaria, psicológicamente, ¿puede usted vivir sin ningún control en absoluto? ¿Puede? No conocemos una vida en la que no haya ni un asomo de control. Todos nosotros conocemos únicamente el control. El control existe donde hay comparación. Me comparo con usted y quiero ser como usted porque es más inteligente, más brillante, más espiritual. Quiero ser como usted, así que hago un esfuerzo para hacerlo. Si no hay comparación en absoluto psicológicamente, ¿qué sucede? Soy lo que soy. No sé lo que soy, pero soy eso. No hay ningún movimiento hacia algo que yo crea que es más. Cuando no hay comparación, ¿qué ha tenido lugar? Soy torpe porque me he comparado con usted, que es listo, brillante, o la misma palabra torpe me hace serlo. Cuando va a un museo, usted contempla varios cuadros. Los compara diciendo que uno es mejor que otro. Tradicionalmente se nos forma de esa manera. En la escuela decimos que tenemos que ser mejores que otro y tomarle la delantera. Toda la dinámica de los exámenes consiste en la comparación y el hacer esfuerzo. Estamos diciendo que cuando comprende el movimiento de la medida y cuando ve la realidad del mismo, psicológicamente, usted tiene exactamente lo que es. Solo puede afrontar lo que es cuando dispone de energía. Esa energía ha sido disipada en la comparación, pero ahora usted posee esa energía para observar lo que es, el ahora. Por consiguiente, lo que es, experimenta una transformación radical. De manera que el pensamiento se ha dividido en el controlador y lo controlado. Pero solo hay pensamiento, no hay controlador o controlado,
sino solo el acto de pensar. Pensar es un movimiento de medida en el tiempo. Puede cesar con naturalidad, fácilmente, sin ningún control. Cuando hago un esfuerzo para ponerle fin, el pensamiento sigue funcionando. Me engaño a mí mismo al decir que el pensador es distinto del pensamiento. De modo que solo hay pensamiento. El pensador es el pensamiento. No hay pensador si no hay pensamiento. ¿Puede este pensamiento, que es un movimiento en el tiempo, terminar? O sea, ¿puede detenerse el tiempo? El tiempo es el pasado, no hay tiempo futuro. El futuro solo es el pasado que se encuentra con el presente, lo modifica y sigue adelante. El tiempo es un movimiento desde el pasado, modificado pero todavía avanzado. Ese movimiento, que es toda la dinámica del conocimiento, de lo que ha sido conocido, debe parar. A menos que usted esté libre de ese movimiento, no hay observación de lo nuevo. Ese movimiento debe detenerse. Pero usted no puede pararlo mediante la voluntad, lo cual es controlar. No puede detenerlo mediante el deseo, el cual es parte de una sensación, del pensamiento y la imagen. Así que, ¿cómo se va a terminar este movimiento de forma natural, fácil y felizmente sin que usted se entere? ¿Ha renunciado usted alguna vez a algo que le produce gran placer? ¿Lo ha abandonado de inmediato, al instante? Usted puede hacerlo con el dolor y el sufrimiento porque quiere olvidarse de ellos, desecharlos. No estoy hablando de eso, sino de algo que le proporcione un inmenso placer. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Desprenderse de él instantáneamente sin ningún esfuerzo? ¿Lo hizo? El pasado es siempre nuestro trasfondo. Vivimos, nos pasamos toda la vida en el pasado. Alguien me ha herido, alguien me ha dicho. El incidente de ahora se transforma en memoria y ésta se convierte en el pasado. De modo que vivimos el pasado. ¿Puede detenerse ese movimiento? El pasado es un movimiento, modificado a su paso por el presente hacia el futuro. Ese es el movimiento del tiempo. El pasado es un movimiento, siempre avanzando, encontrándose con el presente y moviéndose. El ahora no es movimiento porque usted no sabe lo que el ahora es, solo conoce el movimiento. Lo inamovible es el ahora. El ahora es el pasado que se encuentra con el presente y termina ahí. Eso es el ahora. De manera que el movimiento del pasado se encuentra con el ahora, que es lo inamovible, y se detiene. O sea, que el pensamiento, que es el movimiento del pasado, se encara completamente con el presente y ahí acaba. Esto hay que meditarlo, hay que reflexionar al respecto, investíguelo. A continuación está la mente, la cual no es solo el cerebro, materia, sino también sensación, y todas las cosas que el pensamiento ha introducido en esa mente. Es la conciencia y en ella se encuentran todas las diversas demandas inconscientes. ¿Puede ese conjunto de la conciencia ser observado en su totalidad? No fragmento a fragmento, porque si lo examina de esa manera será algo interminable. Solo cuando hay una observación de la totalidad de la conciencia se produce su terminación o surge la posibilidad de otra cosa. De modo que, ¿puede observarse la totalidad de esa conciencia en su conjunto? Puede si usted está dispuesto a hacerlo. Cuando ojea un mapa con el deseo de ir a cierto lugar, hay una dirección. Observar todo el mapa es carecer de dirección. Eso es simple. Vea lo simple que es, no lo haga complejo. Del mismo modo, mirar toda esta conciencia es carecer de dirección, lo que significa no tener ningún motivo. Cuando usted puede observar cualquier cosa totalmente, ya sea a sí mismo o su conciencia, no hay motivo, y por consiguiente no hay dirección. De manera que, para observar su conciencia íntegramente no debe haber ningún motivo ni dirección. ¿Es eso posible cuando usted ha sido entrenado para hacerlo todo con un motivo?
La acción motivada es lo que se nos ha enseñado a hacer, para lo que se nos ha educado. Todas nuestras religiones, todas las cosas dicen que usted debe tener un motivo. Pero en el momento en que tiene un motivo, el cual es placer o dolor, premio o castigo, eso le imprime una dirección y por consiguiente usted nunca puede ver la totalidad. Si comprende eso, si realmente lo ve, entonces usted no tiene motivo alguno. No pregunta, ¿cómo voy a deshacerme de mi motivo? La acción motivada es lo que se nos ha enseñado a hacer, para lo que se nos ha educado. Usted solo puede ver algo totalmente cuando no hay dirección, cuando no hay centro desde el que se puede originar una dirección. El centro es el motivo. Si no hay motivo, no hay centro y por consiguiente tampoco hay dirección. Todo esto forma parte de la meditación. ¿Qué pasa entonces? Ahora la mente está preparada para observar sin ningún movimiento. Lo ha captado, porque si ha comprendido la autoridad y todo lo demás, usted se encuentra completamente solo para hacer su propia luz. Por lo tanto, no hay interferencia. La mente, el cerebro no está registrando. De manera que ahora la mente está sin el menor movimiento. Por consiguiente está silenciosa. No con un silencio impuesto ni cultivado, lo cual no tiene sentido, sino con un silencio que no es el resultado de tener algo, de parar el ruido. Es la consecuencia natural del diario vivir. Y la vida diaria tiene su belleza. La belleza forma parte del no movimiento. ¿Qué es la belleza? Es la descripción. Es la cosa que se ve, las proporciones, las alturas, las profundidades, las sombras, una pintura o escultura de Miguel Ángel. ¿Qué es la belleza? ¿Se encuentra en el ojo o ahí fuera? ¿O no está ni afuera ni en su mirada? Decimos que algo hermoso, la bella arquitectura, una catedral maravillosa, o un precioso cuadro están ahí fuera. O está en el ojo, porque ha sido entrenado para observar, para ver que lo feo no es proporcionado, no tiene profundidad ni estilo. ¿Se encuentra la belleza afuera, en el ojo, o no tiene nada que ver ni con el ojo ni con lo exterior? La belleza existe cuando usted está ausente. Cuando mira, es usted el que está mirando, juzgando y diciendo: esa es una proporción maravillosa, eso es tan sereno, tiene profundidad, tanta grandeza. Todo eso es usted mirando, dándole importancia. Pero cuando usted no está ahí, eso es belleza. Nosotros queremos expresarnos porque eso es autorrealización. Pero cuando esa belleza existe, puede que su expresión nunca tenga lugar. La belleza puede existir cuando usted como ser humano, con todas sus tribulaciones, ansiedades, dolor y sufrimiento, no está presente. Entonces hay belleza. De modo que ahora la mente está quieta, sin movimiento alguno. Entonces, ¿qué existe cuando el movimiento se detiene? ¿Es la compasión un movimiento? Uno cree ser compasivo cuando va y hace algo por otro, acude a alguna aldea de la India y le ayuda a la gente. Pero todo eso son distintas formas de sentimentalismo, de afecto y demás. Estamos preguntando algo mucho más importante, que es: ¿qué sucede? ¿Qué hay cuando cesa todo movimiento? ¿Eso es compasión o la compasión está más allá de todo eso? O sea, ¿hay algo que sea totalmente original y por lo tanto sagrado? No conocemos lo que es sagrado. Creemos que nuestras imágenes en una iglesia, un templo, una mezquita son sagradas, pero las imágenes están creadas por el pensamiento. Y el pensamiento es un proceso o movimiento material. Cuando no hay movimiento, existe algo totalmente original, no tocado en absoluto por la humanidad, por toda la dinámica del pensamiento. Puede que eso sea lo original y por lo tanto lo más sagrado. Esto es verdadera meditación. Empezar desde el principio no sabiendo. Por favor, si parte del saber, acaba en la duda.
Si empieza no sabiendo, termina en la verdad absoluta, la cual es certeza. Me pregunto si capta eso. Comenzamos diciendo que debemos investigar en nosotros mismos y nosotros somos lo conocido. Por lo tanto, vaciamos lo conocido. De modo que de esa vacuidad se desprende naturalmente todo lo demás. Donde existe lo más sagrado, que es todo el movimiento de la meditación, la vida tiene un sentido totalmente diferente. Nunca es superficial, nunca. Si usted posee esto, nada importa. Una dimensión que el pensamiento no puede tocar. A donde quiera que uno vaya, en distintas partes del mundo, uno observa los esfuerzos de la mente, en sus formas, más burdas y más sutiles, por descubrir algo que sea sagrado, realmente santo. En cualquier parte a la que uno vaya existe esta constante indagación de la mente humana en si hay algo realmente sagrado, divino, algo que no sea corruptible. Los sacerdotes de todo el mundo han dicho que para buscar eso usted debe tener fe en ese algo a lo que el hombre ha llamado Dios. Pero ¿puede uno investigar al respecto y descubrir si existe o no, a instancias de cualquier religión o creencia en particular? ¿O esa es solo la invención de una mente que está asustada, que ve todo como que está en continuo movimiento, que todo es transitorio y busca algo que sea permanente, que esté más allá del tiempo? Uno debe estar interesado en ello, tanto si cree como si no, porque a menos que uno lo encuentre y aprenda al respecto, la vida siempre será superficial. Puede que uno sea moral, en el buen sentido de esa palabra, sin ninguna coacción, sin injerencia de la sociedad o de la cultura, llevando una vida bastante armoniosa, sensata, equilibrada, no contradictoria, no atemorizada, pero a menos que uno encuentre eso que la humanidad ha estado buscando, por muy moral o socialmente activo que uno sea, tratando de hacer el bien y demás, la vida será superficial. Ser verdaderamente moral, virtuoso, es encontrarse profundamente dentro del ámbito del orden. Si uno es mínimamente serio, si realmente le preocupa todo el fenómeno de la existencia, es importante que descubra por sí mismo si hay algo innominable, más allá del tiempo, no configurado por el pensamiento, y que no sea una ilusión de la mente humana que ansía algo más allá de la experiencia. Uno debe aprender acerca de ello, porque eso le da no solo un significado, sino una gran belleza, una asombrosa profundidad a la vida, en la que no hay conflicto alguno, sino una gran sensación de integridad, de plenitud y total suficiencia. Para que una mente aprenda acerca de eso, naturalmente debe desechar las cosas que el hombre ha creado y a las que llama divinas, junto con todos los rituales, creencias y dogmas religiosos en los que ha sido condicionado. Espero que estemos comunicándonos el uno con el otro y que usted haya efectivamente desechado esas cosas, no solo de manera verbal, sino profundamente en su interior, de modo que sea completamente capaz de valerse por sí mismo y no dependa psicológicamente de nada. La duda es algo bueno, sin embargo, debe ser mantenida bajo control. Mantener la duda inteligentemente controlada es inquirir, pero no tiene sentido dudar de todo. Si usted ha inquirido inteligentemente y ha visto por sí mismo todas las implicaciones de la estructura que el hombre ha montado en su empeño por averiguar si existe o no existe una inmortalidad, un estado de la mente que sea intemporal e imperecedero, entonces usted puede empezar a aprender. El pensamiento nunca puede encontrar ese estado, porque no solo es tiempo y medida, sino además todo el contenido del pasado, consciente e inconsciente. Cuando el pensamiento dice que va en busca de algo real, puede proyectar lo que considera que es real, pero eso se convierte en una ilusión. Cuando el pensamiento se dispone a practicar una disciplina con el fin de encontrar, está haciendo lo mismo que la mayoría de los santos, las religiones y las doctrinas. Varios gurús le dirán que adiestre su pensamiento, que lo controle,
discipline y fuerce según las pautas que ellos le proporcionan, de tal manera que usted acabe encontrándose con lo real. Pero uno ve que el pensamiento nunca puede encontrarlo porque esencialmente no es libre. El pensamiento nunca puede ser nuevo, y para descubrir lo que debe ser algo totalmente imperceptible, incognoscible e irreconocible, el pensamiento debe estar completamente quieto. ¿Puede el pensamiento estar quieto sin ningún esfuerzo, sin ser controlado? Porque en el momento en que se controla existe un controlador, el cual también es la invención del pensamiento. Entonces el controlador empieza a controlar sus pensamientos si hay conflicto. Donde quiera que haya conflicto debe existir la actividad del pensamiento. La mente es el resultado del tiempo, de la evolución, es el almacén de gran cantidad de conocimiento, el cual es el resultado de muchísimas influencias y experiencias, las cuales son la esencia misma del pensamiento. ¿Puede esa mente estar quieta sin ningún control, sin disciplina, ni esfuerzo de ninguna clase? Cuando hay esfuerzo, debe haber distorsión. Si usted y yo aprendemos esto, entonces seremos capaces de funcionar sensata, normal y sanamente en la vida diaria, y al mismo tiempo habrá un extraordinario sentido de libertad con respecto al pensamiento. Ahora bien, ¿cómo va a suceder? Esto es lo que la humanidad ha estado buscando. Sabemos muy bien que el pensamiento es algo transitorio, que puede ser cambiado, modificado, ampliado y que realmente es incapaz de penetrar en algo que ninguno de sus procesos pueda percibir. La humanidad pregunta cómo el pensamiento puede ser controlado porque vemos muy claramente que solo podemos escuchar cuando la mente está completamente quieta, que solo cuando está totalmente callada podemos oír o ver algo con claridad. ¿Pueden la mente y todo el cerebro estar completamente callados? ¿Se ha planteado alguna vez esa pregunta? Si lo ha hecho y ha encontrado la respuesta, esta debe ser conforme con su manera de pensar. ¿Puede el pensamiento darse cuenta de forma natural de su propia limitación y al hacerlo estar callado? Si ha observado su propio cerebro en funcionamiento, habrá visto que las propias células cerebrales son el contenido del pasado. Cada célula contiene la memoria de ayer porque ésta le proporciona gran seguridad al cerebro. El mañana es incierto y hay certidumbre en el pasado, en el conocimiento. De modo que el cerebro es el pasado y por consiguiente es tiempo. Solo puede pensar en términos de tiempo, ayer, hoy, mañana. El mañana es dudoso, pero el pasado, por medio del presente, hace que mañana sea más seguro. ¿Puede ese cerebro, que ha sido entrenado, educado durante miles de años, estar completamente quieto? Por favor, primero comprenda el problema, porque cuando lo comprendemos, con todas sus implicaciones, de manera clara, sabia e inteligente, la respuesta se encuentra en el problema, no fuera de él. Todos los problemas, si los examina, contienen sus respuestas dentro de sí, no más allá. Por lo tanto, la pregunta es: ¿pueden el cerebro, la mente y toda la estructura orgánica estar absolutamente quietos? Hay muchas clases distintas de quietud. Hay quietud entre los dos ruidos, hay silencio entre dos declaraciones verbales, hay un silencio que puede ser inducido, que se produce por medio de una tremenda disciplina y del control. Todos esos silencios son estériles, no son silencio. Son productos del pensamiento que desea estar callado y por consiguiente siguen estando dentro del ámbito del pensamiento. ¿Cómo la mente, que es todo eso, va a estar callada sin motivo? Si tiene un motivo, eso sigue siendo la operación del pensamiento. Si usted no sabe cuál es la respuesta, me alegro, porque esta investigación requiere una honestidad tremenda. Descubrir si realmente hay algo que no sea de esta dimensión, sino de otra totalmente distinta, requiere una gran honestidad, en la que no haya engaño y por consiguiente ninguna apetencia. En el momento en que la mente desea encontrar ese estado, inventará, caerá atrapada en una ilusión. Es una visión.
Esa visión, esa experiencia es la proyección del pasado, y por muy encantadora, placentera o grande que pudiera ser, sigue perteneciendo al pasado. Si todo esto está muy claro, no solo verbalmente, sino de hecho, entonces la pregunta es, ¿puede el contenido de la conciencia, el cual la constituye, ser vaciado por completo? El consciente y el inconsciente son todo el contenido interior de nuestra conciencia diaria, lo que ha pensado, acumulado, recibido de la tradición, a través de la cultura, la lucha, el dolor, el sufrimiento, el engaño. Todo eso es mi conciencia y la suya. Averiguar si realmente hay algo que no sea de esta, sino de una dimensión totalmente diferente, requiere una gran honestidad. Sin el contenido, ¿qué es la conciencia? Solo conozco mi conciencia a causa de su contenido. Soy hindú, budista, cristiano, católico, comunista, socialista, artista, científico, filósofo. Estoy apegado a una casa, a mi mujer, a mi amigo. Las conclusiones, recuerdos e imágenes que he creado a lo largo de 50, 100 o 10.000 años son el contenido. El contenido es mi conciencia, como lo es la suya. Y esa área de la conciencia es tiempo, porque es el ámbito del pensamiento, de la medida, la comparación, la evaluación y el enjuiciamiento. Dentro de esa área de la conciencia se encuentran todos mis pensamientos conscientes e inconscientes. Cualquier movimiento dentro de esa área está comprendido en el movimiento de la conciencia con su contenido. Por lo tanto, el espacio en la conciencia con su contenido es muy reducido. Si aprendemos esto juntos, será suyo, no mío. Cuando usted esté libre de todos los líderes y de todas las enseñanzas, su mente está aprendiendo. Por consiguiente, habrá energía y usted se apasionará por descubrir. Pero si está siguiendo a alguien, usted pierde toda su energía. Dentro del área de la conciencia con su contenido, que es tiempo, el espacio es muy pequeño. Usted puede expandir ese espacio mediante la imaginación, la invención y varios procedimientos de ampliación, pensando cada vez más sutil y deliberadamente, pero todavía estará dentro del espacio limitado de la conciencia con su contenido. Cualquier movimiento para trascenderse sigue estando dentro del contenido. Cuando usted toma drogas, el resultado sigue siendo la actividad del pensamiento dentro de esa conciencia, y cuando piensa que está yendo más allá de ella, todavía está dentro, porque o bien solo es una idea o experimenta el contenido más a fondo. De modo que uno ve el contenido, que es el yo, el ego, la persona, el llamado individuo. Dentro de esa conciencia, por muy ensanchada que esté, siempre deben existir el tiempo y el espacio limitado, de manera que cuando realiza conscientemente un esfuerzo por alcanzar algo más allá de sí, eso propicia la ilusión. Es absurdo salir en busca de la verdad. Que un maestro gurú le diga que la encontrará mediante la práctica, la cual tiene por fin conseguir algo sin comprender y vaciar todo el contenido, es como el ciego que guía al ciego. La mente es su contenido, el cerebro es el pasado y el pensamiento opera desde ese pasado. El pensamiento nunca es libre ni nuevo, de modo que surge la pregunta, ¿cómo puede vaciarse ese contenido? No como método, porque en el momento en que usted practica un método que alguien le ha proporcionado o que usted se ha inventado, eso se vuelve mecánico y por consiguiente sigue estando dentro del campo del tiempo y del espacio limitado. ¿Puede la mente ver su propia limitación y puede esta percepción misma ser el final de esa limitación? ¿Puede dejar de preguntar cómo vaciar la mente y ver totalmente el contenido que forma la conciencia? Percibir, escuchar todo su movimiento, de manera que la propia percepción le ponga fin. Si veo algo falso, la percepción misma de lo falso es lo verdadero. La percepción de que he dicho una mentira es la verdad. La percepción de mi envidia es liberación de esa envidia. O sea, usted solo puede ver, observar muy claramente cuando no hay observador.
el observador es el pasado, la imagen, la conclusión, la opinión, el juicio. Por lo tanto, ¿puede la mente ver su contenido claramente sin ningún esfuerzo? Ver la limitación, la falta de espacio y la cualidad de la conciencia con su contenido que la ata al tiempo? ¿Puede usted ver esto? Solo puede ver la totalidad de su contenido, consciente e inconsciente, cuando puede mirar silenciosamente, cuando el observador está totalmente en silencio. Eso significa que debe haber atención y en esa atención hay energía. Mientras que, cuando usted hace un esfuerzo por estar atento, ese esfuerzo es un desperdicio de energía. Cuando trata de controlar, eso es una disipación de energía. Control significa conformismo, comparación, represión, y todo eso es una merma de energía. Cuando hay percepción hay atención, la cual es energía total en la que no hay ninguna señal de desperdicio. Ahora bien, cuando usted mira con energía todo el contenido consciente e inconsciente, entonces la mente está vacía. Esto no es una ilusión mía. Esto no es algo que yo crea o una conclusión a la que se haya llegado. Si tengo una conclusión, si creo que esto es correcto, entonces estoy en la ilusión. Y sabiendo que es una ilusión, no hablaría, porque eso es como el ciego guiando al ciego. Si está escuchando y prestando atención, si realmente quiere descubrir, usted puede ver la lógica, la sensatez de esto por sí mismo. ¿Cómo puede el inconsciente revelar toda la profundidad de su contenido? Primero vea la pregunta y luego a partir de ahí podemos proseguir. Al igual que dividimos todo lo demás en la vida, también hemos dividido la conciencia entre el consciente y el inconsciente. Esta división o fragmentación es inducida por nuestra cultura, por nuestra educación. El inconsciente tiene sus motivos, su herencia racial y experiencia. ¿Puede eso ser expuesto a la luz de la inteligencia, de la percepción? Si usted plantea esta pregunta, lo hace como un analizador que va a analizar el contenido y por consiguiente va a tener división, contradicción, conflicto y sufrimiento, ¿o lo plantea sin saber la respuesta? Esto es importante. Si honesta y seriamente está preguntando, realmente sin saber cómo sacar a la luz toda esta estructura oculta de la conciencia, usted va a aprender, pero si tiene alguna clase de conclusión u opinión, entonces la está abordando con una mente que ya ha asumido cierta respuesta o que no la hay. Usted puede haberse enterado al respecto según cierto filósofo, psicólogo o analista, pero ese no es su saber. Es el saber de esas personas y su interpretación e intento de comprenderlas, no lo que realmente es. Para una mente que dice no sé, lo cual es la verdad, lo cual es honesto, ¿qué queda? Cuando usted dice no sé, el contenido no tiene ninguna importancia en absoluto porque entonces la mente es nueva. La nueva mente es la que dice no sé. Por lo tanto, cuando usted no lo dice solo verbalmente por diversión, sino con profundidad, significado y honestidad, ese estado de la mente que no sabe está vacío de su contenido, de su conciencia. El contenido es el saber. ¿Lo ve? Cuando la mente nunca puede decir que sabe, siempre es nueva, está viviendo, actuando. Por lo tanto, no tiene fondeadero. Solo cuando está anclada, acumula opiniones, conclusiones y separación. Esto es meditación, o sea, la meditación es percibir la verdad, no la verdad última, sino lo verdadero y lo falso, cada segundo, cada instante. Percibir que el contenido es la conciencia, eso es la verdad. Ver la verdad de que no sé cómo abordar esta cosa, eso es la verdad, el no saber. Por consiguiente, no saber es el estado en el que no hay contenido.
Es tan tremendamente simple. Puede que usted se oponga a eso porque quiere algo ingenioso, complicado y artificioso. Usted se resiste a ver algo extraordinariamente simple y por consiguiente sumamente bello. ¿Puede la mente, que es el cerebro, ver su propia limitación, la atadura del tiempo y del espacio? Mientras uno viva dentro de ese espacio limitado y de ese movimiento atado al tiempo, debe haber sufrimiento, desesperación y esperanzas psicológicas y toda la ansiedad que se desprende de ello. Cuando la mente ha percibido la verdad de esto, entonces, ¿qué es el tiempo? Hay entonces una dimensión diferente que el pensamiento no puede tocar y por lo tanto tampoco describir. Dijimos que el pensamiento es medida y por consiguiente tiempo. Vivimos de la medida, toda la estructura de nuestro pensar se basa en la medida, la cual es comparación. Y el pensamiento como medida trata de trascenderse y de descubrir, por sí mismo, si hay algo que no sea mensurable. Ver la falsedad de eso es la verdad. La verdad es ver lo falso, y lo falso es cuando el pensamiento busca lo inmensurable, el cual no pertenece al tiempo ni al espacio del contenido de la conciencia. Cuando usted plantea todas estas preguntas e indaga, cuando aprende sobre la marcha, entonces su mente y su cerebro se vuelven extraordinariamente quietos. No hay necesidad de ninguna disciplina, de ningún maestro, gurú o sistema para que lo callen. En estos momentos existen varias clases de meditación en el mundo. El hombre es demasiado codicioso. Está demasiado ansioso por experimentar aquello de lo que no sabe nada. Algo que ahora está de moda es el yoga. Fue traído al mundo occidental para hacer a la gente sana, feliz, joven, para ayudarles a encontrar a Dios. Ahora lo incluye todo. Actualmente también existe la investigación del oculto, porque es muy apasionante. Para la mente de alguien que va tras la verdad, que está tratando de comprender la vida en su totalidad, que ve lo falso como falso y la verdad en lo falso, las cosas ocultas son bastante obvias. Y una mente así no las tocará. Carece totalmente de importancia el que yo pueda leer sus pensamientos o que usted pueda leer los míos, que pueda ver ángeles o hadas y tener visiones. Queremos algo misterioso, pero no vemos el inmenso misterio en el vivir, en el amor a la vida. No vemos eso. Así que nos consumimos en cosas sin importancia. Cuando usted ha terminado con todo esto, se plantea la cuestión central. Hay algo que no es descriptible. Si lo describe, eso no es lo descrito. Hay algo que no es del tiempo, que es espacio sin límites, que posee inmenso espacio. Cuando su espacio es limitado, usted se vuelve cruel. Donde no hay espacio, usted se pone violento, quiere romper cosas. Usted quiere espacio, pero la mente, el pensamiento, no puede proporcionárselo. Solo cuando el pensamiento está callado existe el espacio que no tiene fronteras. Y solo la mente completamente silenciosa sabe, se da cuenta, de si hay o no hay algo más allá de toda medida. Y eso es lo único que es sagrado, no las imágenes, los rituales, los salvadores, los gurús, las visiones. Solo eso es sagrado, que la mente ha encontrado sin pedir, porque en sí está totalmente vacía. Solo en lo que posee vacuidad puede suceder algo nuevo.